Métodos de investigación clínicos en cirugía ortopédica y traumatología. La investigación requiere una metodología bien establecida, porque la buena ciencia es la ciencia que está bien hecha. En todos los procesos de investigación se siguen una serie de pasos que pueden variar un poco de unos a otros, pero siempre empiezan con una idea, con una hipótesis bien establecida, unos objetivos que hay que estudiar y termina siempre con la publicación y la revisión y aceptación de un trabajo científico. En la investigación clínica hay que distinguir la investigación sobre la eficacia, que es cuando se estudian técnicas y tratamientos en fases de desarrollo, de la investigación sobre la efectividad, que es cuando queremos conocer los resultados de una técnica o de un tratamiento concreto. Dentro del modelo experimental hay que distinguir que el diseño del trabajo de investigación, los modos de recoger datos de un hecho real y establecer parámetros que hay que comparar, procedimientos que vamos a utilizar y también los grupos de estudio. Y posteriormente habrá que adquirir los datos. Los modelos pueden estar controlados o pueden ser más cercanos a la realidad. El modelo matemático es el sobre el cual hacemos mayor control, mientras que una investigación clínica es aquella que está más cerca de la realidad. En medio quedarían los experimentos tanto de laboratorio como la experimentación animal. Partimos siempre de un método hipotético deductivo y las preguntas que nos hacemos generalmente van a ser siempre de tres tipos. O bien descriptivo, queremos conocer un fenómeno, bien relacionales, buscamos asociaciones, o bien comparativos. Lo que queremos es comparar grupos distintos para determinar una causa o predecir una enfermedad. Se habla mucho en los últimos años de la medicina basada en la evidencia, pero realmente puede hacerse una cirugía basada en la evidencia. Que decir de principio que es difícil, porque no siempre se puede aleatorizar y además hay sesgos. Los mayores avances en cirugía están en los trabajos de nivel 3 y son los más frecuentes. Son muestras heterogéneas. Es difícil establecer un grupo control y menos todavía una cirugía placebo. Esto llevaría connotaciones de tipo ético y además que serían casi imposibles de poderlas realizar. También los implantes constituyen un problema por la diferencia que hay entre unos y otros y las cantidades de variables que no podemos nunca controlar, como es la habilidad del cirujano, como es la experiencia, como es la curva de aprendizaje, las condiciones de los pacientes o, como decíamos antes, los propios implantes que tienen también no solo sus diferencias en cuanto a la forma, en cuanto a su función, sino que también muchas veces técnicamente son difíciles o son distintos de colocar un tipo de implante u otro. Tampoco se puede comparar con el tratamiento conservador, y esto siempre es un sesgo, porque los pacientes más graves suelen ser intervenidos, y los pacientes, además, prefieren, si entran en un estudio, prefieren los tratamientos más novedosos, porque consideran que van a ser los más beneficiosos para ellos. Por eso también hay que darle mucha importancia a los estudios multicéntricos, que son de gran utilidad en cirugía. En la conducta de un ensayo clínico hay que identificar los candidatos potenciales, hay que obtener el consentimiento informado de todos ellos, hay que aleatorizar para realizar el estudio, hay que desarrollar la actuación y ver la metodología que vamos a seguir y seguiremos con la recogida y trabajo con los datos y por último intentaremos clarificar, verificar o corregir esos datos que hemos obtenido. En los estudios con poblaciones son frecuentes el poner criterios de exclusión innecesarios o criterios de inclusión muy restrictivos. A veces es conveniente hacer un estudio piloto que nos va a aportar datos y que nos va a enseñar para poder hacer el estudio definitivo posteriormente. En la mayoría de los estudios la temporalización es poco real y además no hay ningún dato objetivo que las mantenga. Eh, Habría que hacer estudios pensando en temporalizaciones a 5, incluso a 10 años para poder llegar a conclusiones fiables. Y otro aspecto en el que se cometen muchos errores es a veces el tamaño de la muestra. Hay pruebas y hay que hacer siempre las pruebas para determinar la muestra adecuada para nuestro estudio. La aleatorización es importante, es realizar un emparejamiento adecuado de forma aleatoria, sin que intervengan nuestras percepciones, como también a veces es muy importante enmascarar, saber enmascarar. Es decir, que se pueden recoger los datos, se pueden hacer el trabajo, pero posiblemente posteriormente sea necesaria una persona que no sepa la técnica para poder realizar o terminar el estudio. Hay sesgos de diferentes tipos. Generalmente los que más nos afectan son los de selección. Ya de entrada seleccionamos mal a los pacientes. Puede haber sesgos de clasificación y luego hay sesgos
en ocasiones que se consideran de confusión. Dentro de los tipos de estudios, la diferencia más importante es si son estudios donde manipulamos, serían trabajos experimentales, o no manipulamos, que serían trabajos observacionales. Analizar en un momento determinado sería un estudio transversal o de corte. Seguir el tiempo en el estudio sería un estudio tipo longitudinal. Según los grupos que incluyamos en el estudio, pueden ser completos o incompletos. Y si conocemos el final, será un estudio retrospectivo. Sabemos lo que ha pasado y lo que vamos a revisar las historias de sus pacientes. O un estudio prospectivo cuando no sabemos cómo va a terminar. En esta gráfica se ve como los tipos de diseños parten siempre de la manipulación. Si manipulamos, el trabajo será experimental; si no, el trabajo será observacional. Dentro de los trabajos experimentales, si aleatorizamos, será un trabajo experimental puro; y si no lo hacemos, será casi experimental. Mientras que dentro de los estudios observacionales, cuando no manipulamos, lo que buscamos generalmente van a ser siempre estudios analíticos. Y según la exposición sea primero y el desenlace después, o al revés, serán estudios de cohortes o estudios de caso control. En un experimento, el investigador controla el proceso, ya que los participantes están expuestos a una intervención y otros no. Por eso es muy importante realizar en esos casos la aleatorización. En un estudio observacional, la exposición no está controlada por el investigador. No se puede aleatorizar. El diseño, en este caso, es importante y también, como les decía antes, posiblemente sea necesario realizar un enmascaramiento, hacer un estudio ciego o incluso a doble ciego si fuese posible. Hay que ver las ventajas en que tienen que ser estudios versátiles, pueden descubrir o señalar los mecanismos de una enfermedad, no presentan barreras éticas y son rápidos y baratos. Aquí tienen expuesto de una manera más sencilla lo que serían los estudios de caso control y de cohortes prospectivos y retrospectivos. Según donde se encuentra la exposición y está el desenlace, serán un tipo de estudios u otros. Generalmente, siempre en el retrospectivo, igual que los casos control, el investigador domina ya o controla ya o sabe ya cuál ha sido el estudio. Lo único que tiene que hacer es buscar en las historias para ir descubriendo el propio desde el enlace o la exposición. En el caso de las cohortes de tipo prospectivo, no sabemos tenemos claros los grupos, el investigador está en medio y está esperando para determinar cómo es el desenlace. Otro tipo de trabajos son las revisiones. Hay más de 20 millones de artículos publicados en los buscadores más reconocidos. eh, Hay mucha información y muchas veces somos incapaces de llegar a ella. Por eso se recomienda en ocasiones realizar revisiones de la evidencia existente para poder responder a preguntas que nos hacemos y determinar y evaluar en qué situación se encuentra un fenómeno determinado. Hay revisiones sistemáticas, aquellas que recopilan estudios que contienen datos relevantes de una pregunta científica que hemos definido previamente. Requieren una metodología adecuada que ahora no podemos exponer. También podemos realizar los metaanálisis, que son estudios observacionales para conocer grandes poblaciones analizadas y estudiadas de forma muy semejante y para resolver una cuestión determinada. Es importante, por eso en los metaanálisis, tener muy clara la pregunta que nos hacemos y sobre todo realizar la selección de los trabajos que se adaptan a esa pregunta. En principio, un metaanálisis debe incluir los estudios con el mejor nivel de evidencia. La selección de los estudios se hace en función de unos criterios que tenemos que determinar previamente, y el grado más elevado de nivel de evidencia se consideran los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. En inglés, los RCT que tantas veces vemos por ahí. Eh, Fíjense que para realizar un metaanálisis no basta hacer la revisión, hay que hacer un estudio también con una metodología estadística posteriormente para llegar a conclusiones que sean fiables y que puedan ser de interés para analizando, como les decía, las grandes poblaciones. Dentro de la investigación es muy importante la integridad científica. Sin integridad científica acabaremos siendo víctimas de la mala conducta investigadora. Tener en consideración 7 principios que pueden variar, pero que son fáciles de recordar. Para hacer un trabajo científico hay que tener una cuestión científica que sea valorable, tener una metodología científica adecuada, la selección de los sujetos tiene que ser clara, la evaluación del riesgo-beneficio favorable, evidentemente, al beneficio, la revisión tiene que ser independiente,
Todos los pacientes deben contar con el consentimiento informado y tiene que haber respeto a los sujetos que están enrolados en nuestro estudio. Faltas de ética son conocidas y entre ellas se incluyen el fraude, el plagio, el robo, la piratería, la falsificación, inventarse los datos, inventarse los resultados, pero también hay faltas de ética que muchas veces no le damos importancia, como puede ser la autoría y fundamentalmente el manejo de la bibliografía. Puede entrar el silencio selectivo o la autocitación, silencio selectivo, que es cuando evitamos citar a publicaciones que no son de nuestra escuela, de nuestra o de personas o equipos con los que no tenemos buenas relaciones. Para finalizar, me gusta siempre terminar con esta imagen que desarrolló que divulgó mucho Maurice Müller, uno de los fundadores de la AO, donde habla de que todo cirujano ortopédico debe recibir una buena formación, debe evaluar su propio trabajo para saber la calidad de lo que está haciendo y debe enseñar lo que hace bien y lo que hace mal. Dicho de otra manera, debe publicar lo que hace bien y lo que hace mal. Muchas gracias.